Muy buenas tardes. Reiteramos nuestro saludo y nuestra bienvenida a los colegas y estudiantes que año tras año nos acompañan en estas jornadas, que quizás este año con mayor razón nos sintamos de alguna manera comprometidos con difundir y hacer llegar este conocimiento de la cultura jurídica ya no solamente a los profesionales del derecho, sino a la ciudadanía. Eso lo hemos visto recientemente cuando, producto precisamente de estas transformaciones de la Administración de Justicia y el sistema penal acusatorio, la publicidad nos ha permitido abrir puertas que realmente involucran a la comunidad en general, y entonces de allí esta responsabilidad nuestra de que esos conocimientos de alguna forma se perfeccionen y entonces no exista dudas o no existan mala información respecto a lo que está sucediendo en nuestro país. Todos somos testigos de que de alguna manera en los últimos meses se ha convulsionado todo el sistema de administración de justicia en virtud, pues, decía un funcionario hace pocos días, de más de 164 expedientes abiertos investigando casos que de alguna manera tienen que ver con la corrupción de funcionarios públicos. Siguiendo un poquito la línea de la colega que nos antecedió y que de alguna forma también nosotros reconocemos ese esfuerzo, sentimos que aún no es suficiente. Entonces, es nuestra responsabilidad como profesionales del derecho adquirir primero nosotros el conocimiento para luego entonces poder transmitirlo de manera eficaz al resto de nuestros compatriotas que están ávidos por saber mucho de lo que está pasando. Y por eso me voy a tomar la licencia con el permiso de los colegas que comparten nuestra área de trabajo, que es el derecho penal, retomar algunos detalles o alguna información básica de lo que es el tipo penal de enriquecimiento injustificado. El enriquecimiento injustificado, un tipo penal que ha sido objeto de muchos debates, ya que de por sí es un tema controversial. Hay una especie de rechazo de parte del común de la población cuando se tratan de delitos de cuello blanco. La razón es básica, es que pareciera ser que de alguna forma estos personajes adquieren alguna virtud indolente de no ser alcanzados por el brazo de la ley. Más sin embargo, pues en la práctica estamos viendo que eso se aleja un poco de la realidad. Pero en cuanto a la comunidad jurídica, siempre ha existido la duda de la acepción que en nuestro país particularmente se le ha dado al tipo penal. Nos referimos fundamentalmente a que en casi toda la geografía latinoamericana se ha establecido el tipo penal como enriquecimiento ilícito. En lo particular, la sección que considero que se ajusta más a la realidad de lo que en sí compete el delito. Más sin embargo, en nuestro país se habla de enriquecimiento justificado. Entonces, pareciera que ese nombre, esa sección que se le ha dado en términos reglamentarios o normativos, pretendiese de alguna manera disimular la gravedad del delito y de alguna forma a veces hasta justificar lo injustificado. No sé realmente cuando se concedió la ley si el legislador midió el alcance de lo que pudiera estar sucediendo precisamente en nuestra época, cuando esto ha venido a resultar de alguna forma un salvavidas para lograr de manera más eficaz y más rápida la vinculación de una serie de personas en cuanto a este tipo penal. Y lo decimos de manera muy sencilla. Todas las personas que están siendo investigadas por enriquecimiento injustificado en nuestro país, de alguna forma se les está obligando o de alguna manera acorralando para que ellos asuman la carga de la prueba. A pesar de que el tipo penal no lo establece de esa manera, en la práctica es así. Porque si usted, siendo funcionario público, que es otro de los requisitos del tipo penal, se enriquece de manera irregular y que además de eso, al ser requerido por las autoridades, usted no logra justificar la licitud de esos fondos, ya automáticamente está vinculado.
automáticamente es motivo para abrir una investigación. Y como sucedió un caso reciente en nuestra geografía, le resultó muy fácil al fiscal, cosa que también de alguna forma nosotros habíamos pensado que iba a ser mucho más difícil, entrar en la parte probatoria y establecer que en efecto esa persona no lograba justificar esos fondos que excedían lo normal y muchas veces más lo que su salario de alguna forma le permitía ostentar. Y también nos tocó ver en la práctica que no solamente el fiscal se limitó a demostrar que esos fondos eran de procedencia ilícita, sino que además se pudo llegar al alcance de especificar otros bienes, otros compromisos que también lo estipula la ley, que fueron objeto pues, de esos recursos obtenidos o mal habidos. Otra de las características de este tipo penal, y que también sigue siendo motivo de debate a nivel latinoamericano, es la autonomía o no del mismo. En efecto, nosotros concebimos de que ninguno de estos funcionarios podía haberse enriquecido de manera tan anormal si no hubiera estado precedido por otros tipos penales que de alguna forma eran los que originaban el recurso económico que después de alguna forma era disfrazado o escondido o traspuesto para no demostrarlo ante la sociedad. Entonces, este elemento que hemos señalado se ha constituido en una forma de discusión de lo que puede ser y de lo que no es. Tampoco se ha convertido en un impedimento para que al ser investigados estas personas rápidamente queden encausados y en el caso particular, que no queremos mencionar nombre, pero que todos sabemos, existiese una condena. El elemento más importante y que nosotros quisiéramos repasarlo en la ley, el artículo 351, que iniciando señala como requisito primordial de que la persona que pudiese ser vinculada a la comisión de este hecho punible debe ser servidor público. Otro de los elementos que sobresalen en el tipo penal es el monto como agravante de $100.000, que fue en la mayoría de los casos lo que se ha investigado una parte importante para poder ordenar detenciones. De igual forma, se establece en el propio tipo penal la vinculación de otras personas, dándose el calificativo inclusive de testaferro, y como ustedes también han observado mediáticamente, también estas personas han sido requeridas y algunos se encuentran ya detenidos. Entonces resultaba muy fácil para la agente de instrucción, que en este caso que nos referimos le correspondió a un diputado, elaborar en un periodo determinado las investigaciones y posteriormente pues que al final no se cumplió con la tercera etapa del proceso porque hubo, como lo establece la ley del sistema acusatorio, una especie de arreglo o de trato con el imputado de tal forma que aceptase su culpabilidad y fuese sancionado de manera inmediata. Vemos entonces, a diferencia de otros tipos penales, que la solo leer la norma, ubica o establece de manera muy eficaz la posible vinculación de las personas que sean requeridas en su momento, cuando exista la sospecha, obviamente, de que se ha enriquecido de tal forma que llame la atención y que además no pueda justificarlo. Esta posición en la legislación panameña, y fíjense que he hecho de alguna forma la observación de que prácticamente no corresponde a la costumbre o a lo usual dentro de la normativa penal latinoamericana, es lo que entonces nos ha permitido a nosotros entrar de manera efectiva y rápida a establecer primero el hecho punible como tal y posteriormente la vinculación. Citamos en nuestro escrito un
jurista latinoamericano de origen colombiano, que muy enfocado en el tema y que de alguna forma también nos lleva a hacer apreciaciones doctrinales que sustentan el tipo penal y que coincide de alguna manera con la norma que acabamos de ver, fundamentalmente en cuanto a la forma de obtener los recursos y la causa probable de vinculación, que es la no demostración. O sea, a partir de una negación tenemos la posibilidad casi que inmediata de establecer la vinculación con el posible imputado. Es un delito de ejecución, de la misma forma es un delito de resultados. Eso nos permite también establecer efectivamente una serie de circunstancias procesales que permiten avanzar de manera muy eficaz también nuevamente en cuanto a la sanción probable que corresponda en este caso. Pero de cualquier forma, y luego de examinar un poco de manera rápida el tipo penal, la parte que nos llama la atención y que pretendemos en este momento resaltar es la forma en que se ha venido avanzando producto de la presión, en algunos casos, de la opinión pública, que ha sido partícipe. Que a mí un estudiante me pregunte qué es detención preventiva o qué es el tipo penal, o preguntas que son propias del tema, se la escucha a ustedes a personas que no tienen idea de lo que es la práctica del derecho. Lo que significa que esta ventana que se abrió a partir de estas investigaciones ha permitido que muchas personas se involucren en el tema, que se hayan dado el trabajo de darle seguimiento, inclusive, créanme que de manera técnica, y que eso les permita también emitir opiniones que también contribuyen a mejorar el sistema, porque a todo esto, el sistema acusatorio, en esta etapa inicial, se encuentra a prueba, y de esta manera nosotros podemos monitorear qué tantas cosas pudiesen ser transformadas o mejoradas. Por ejemplo, en una conversación que tuvimos con una de las partes involucradas en el proceso, mucha gente sintió algún grado de insatisfacción cuando se llegó a algún arreglo de condena con el imputado principal, pero las otras personas particulares que ahora están siendo objeto de investigación y que algunas han sido detenidas, tuvieron que pasar, obviamente por la situación que tenemos nosotros, la implementación de la ley del sistema acusatorio, a otra autoridad que, en base a lo investigado inicialmente por la Asamblea de Diputados, están siendo ya requeridos por la autoridad. Entonces esto, pues definitivamente que es un comentario que se lo escuchamos a muchas personas sin ser abogados, y que pudiera mejorarse en la ley de tal forma de que una vez que se inicia el proceso, como en este caso en la Asamblea de Diputados, ahí mismo se pudiese investigar y hacer los requerimientos, por ejemplo, de las medidas cautelares, no solamente de detención, sino de la aprehensión de bienes, y poder ampliar la investigación más allá del propio imputado, de tal forma que ellos habría un ahorro procesal, de tiempo procesal ahí, y los resultados pues pudiesen ser mucho más eficientes. Esta intervención nuestra en el día de hoy, a manera de inquietud, para que seamos conscientes de que tenemos una responsabilidad como profesionales del derecho de transmitir de manera un poco más técnica conceptos que muchas personas a veces no manejan y que pudiese a veces distorsionar un poco la realidad jurídica de la situación de nuestro país, y entonces nosotros complementar por medio de estas pequeñas aportaciones a que las personas pues logren un conocimiento mucho más completo de lo que se está dando en nuestro país y de lo que viene. Sabemos, por ejemplo, que en materia de corrupción van a seguir viniendo muchas cosas más. Cada vez que encendemos un medio de comunicación nos enteramos de nuevas cosas y de nuevos procesos que serán abiertos
en virtud de las denuncias que se están presentando ya inclusive a nivel internacional. Así es que este humilde aporte en el día de hoy lo dejamos como una inquietud para que nos esforcemos un poquito más en leer, documentarnos y retransmitir ese conocimiento ya no solamente a los colegas y a los estudiantes, sino a la ciudadanía en general. Muchas gracias.